Fabricio Mejía Madrid. Videocolumna. En Aristegui Noticias. La discusión sobre la elección de juzgadores del Poder Judicial entraña una confusión que me parece crucial desentrañar. Se confunde lo electoral con lo político. Si uno mezcla ambas cosas, lo electoral y lo político, entonces creerá que como en una campaña de candidatos de partidos, los que quieran ser jueces puede ser el borrachín de la cuadra, que es muy famoso porque dispara las chelas y por eso va a ganar. En esta idea absurda, los partidos promoverían en las calles con carteles en los postes al juez que quieran que resulte electo y todos los electores, ciegos y manipulados, irán a votar por él porque lo respalda el partido de su preferencia. Esta idea es lo que está detrás de las críticas que han hecho los que ahora siguen en paro en el Poder Judicial. Esta idea priva también entre algunos comentaristas de radio y televisión que aseguran que elegir a un juez es lo mismo que elegir a un diputado. Esta idea prevalece incluso en la crítica que la Embajada de Estados Unidos en México lanzó la semana pasada. Es la confusión entre política y elecciones. De entrada hay una diferencia radical entre ambas. La elección es un método que se usa para llenar un cargo. La política es poner en juego una ideología. La elección es acudir a la población para que exprese una preferencia. La política es una articulación de una forma de ver el mundo y al país con una organización. Elecciones y política no siempre coinciden. Estamos acostumbrados a tomarlas como lo mismo porque durante todos los años de la mal llamada transición democrática, la única política que existía era la del día de las elecciones. No era atmosférica como ahora, que está presente en redes, en las mañaneras, en las sobremesas y hasta en el WhatsApp. Para muchos que crecimos en esta supuesta transición, política significa lo que hacen los partidos, los discursos de sus candidatos, cuando no las mentiras o la vil manipulación. Pero no tiene que ser así. La política, como dice Hannah Arendt, es la forma de vida más plenamente humana porque tiene que ver no con qué necesita uno, sino con una visión de lo que necesitamos todos. Es una idea que hace que una elección se haga pensando no en quién te cae mejor, quién es más chistosita o quién te cae mal por cómo habla o cómo se viste, sino pensando en gente que jamás conocerás, con una idea de patria, de nación y de futuro compartido. Esa es la política. Es una acción colectiva. Pero quien cree que la política es mala, que es engaño y manipulación, denunciará tales trampas con esa palabra y la confundirá con ese otro método de decisión que se llama elección democrática. Para esa visión que permeó a 2 generaciones que vivimos en el neoliberalismo, la política era tan solo lo que hacían un grupo de expertos en nuestro nombre, porque sabían mucho, como una especie de oráculos del futuro, que acabó en cada devaluación del peso, inflaciones fulminantes y pérdida de poder de compra de los salarios. Así era la política. Y las elecciones eran escoger entre un anaquel de opciones como en un supermercado. Así, todavía en esta elección presidencial del 2 de junio pasado, hubo voces que querían llenar su carrito del súper con distintas opciones y hasta llamaron a votar por el Movimiento Ciudadano para que su alacena tuviera más marcas de productos. Por supuesto, esta idea de lo que es una elección es superficial, boba y despolitizada, porque votar no es comprar. Nadie compra un representante, la autoridad no es una empleada. Es un representante que actúa en nuestro nombre con el mandato que le hemos dado. En este caso, aprobar todas las reformas a la Constitución que incluyen a la del Poder Judicial.
La idea neoliberal de que elegimos a nuestros empleados es una asociación entre amo y esclavo, entre patrón y subalterno, y no existe más que en la mente de quien cree que tiene servidumbre en pleno siglo XXI. En realidad, por quienes votamos, encarnan la representación de una nación y de un proyecto de futuro compartido. Ni siquiera se podría decir que representan a su distrito electoral o a su estado de la República, porque la política es mucho más amplia en perspectiva y es la continuidad de la nación. Por eso, cuando los neoliberales hablan de que los funcionarios son sus empleados, estamos ante la visión más grotesca del individualismo patronal que confunde soberanía popular con lo que a una persona le gusta o le molesta. Es absurdo confundir ambas esferas, la íntima y la pública, pero así vivimos durante casi 40 años. Ahora, la elección como método democrático puede ser técnica y no ideológica. Así se demostró en la elección de los nuevos consejeros del INE, que pasaron por un comité de evaluación de la Cámara de Diputados y luego fueron sorteados. El azar impide que tengan un vínculo de partido o de grupo de presión, como en el pasado. Lo mismo sucederá con los juzgadores con la reforma. En la iniciativa presentada se instalarán 3 comités de evaluación, uno por cada poder de la Unión, es decir, judicial, ejecutivo, Suprema Corte, Ejecutivo y Congreso, que examinarán a través de entrevistas, comparecencias y revisión de antecedentes que los candidatos cumplan con los requisitos del puesto al que se postulan. Los requisitos para ministros son ser abogados, con mínimo de calificación de 9 y práctica profesional de cuando menos 5 años en el ejercicio de la actividad jurídica. Para magistrados y jueces, contar con práctica profesional de al menos 3 años en el área jurídica afín a su candidatura, gozar de buena reputación y no haber sido condenados por delito doloso con cárcel, no haber sido titulares de una Secretaría de Estado, de la Fiscalía General de la República, del Senado, de los diputados, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad, durante el año previo al día de la publicación de la convocatoria. Con este examen de los perfiles, los comités de evaluación del Congreso, la Suprema Corte y la Presidencia se integrarán los listados de 10 personas mejor calificadas y aptas para desempeñar cada cargo en las categorías de ministro, magistrados de la Sala Superior y salas regionales del Tribunal del Poder Judicial de la Federación e integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, y de las 6 personas mejor evaluadas en las categorías de magistradas de circuito y jueces de distrito. Una vez integradas las listas de las personas finalistas, los comités de evaluación ajustarán dichos listados mediante sorteo público para reducirlos al número de postulaciones permitidas para cada cargo, observando el principio de paridad de género. El Senado recibirá las postulaciones, remitirá los listados al INE a más tardar el 12 de febrero del año de la elección, es decir, el año que entra, que corresponda para que organice los comicios. Las personas que se encuentren en funciones en los cargos sujetos a elección popular tendrán pase automático para participar en la elección. Es decir, que gente como Norma Piña o Gómez Fierro se pueden enlistar sin pasar por el examen. Es después de todo este proceso que se pone a votación en urnas. Así que esta elección de juzgadores carece de por sí de la idea de que será una elección política en el sentido en que toman ese término con desprecio sus críticos. No hay mucho por donde se pueda colar la temida ideología y aún así habrá toda una vigilancia, por supuesto, de la opinión pública. Será, en fin, una demostración cívica de que es posible realizar un cambio en el origen de un poder, como el judicial, sin que medien partidos y hasta familiares, recomendados y palancas, porque entre el examen y la votación estará la suerte. Fabricio Mejía Madrid. Videocolumna. En Aristegui Noticias.